Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Nuevamente tenemos el gusto de contar con nosotros a Juan Pazimiño, un historiador, un analista económico y político, con quien vamos a discutir una serie de paralelos históricos que creo que van a arrojar mucha luz sobre la coyuntura política tan delicada e incierta que estamos viviendo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Juanito. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias también a las personas que nos ven y nos escuchan. Así es Y a los que que nos dan chance de el salir, tema los que tú compañeros creo que planteas, les gusta que siempre tienen que hacer la pelea sí. cuesta arriba, ¿no? Sí, claro que sí. Y Sí, bueno, el tema siempre es inquietante para la ciudadanía, es un tema de importancia, me parece a mí, por las implicaciones que tiene, ya que normalmente nos acostumbramos a ver la contradicción entre gobierno y fuerzas progresistas, izquierdas, pero ¿qué pasa en las mismas derechas del país? Eso es siempre bueno también tomar en cuenta. Así es que, gracias, Pedro. Vamos por ahí. vos hiciste un artículo que me parece que arroja luces, o sea, que empieza a arrojar luces, porque es solamente los cimientos, ¿no? De toda una reflexión respecto a la configuración y a la evolución, no solamente de la derecha, sino de la formación de los líderes, cuál es el liderazgo, cuál es el pensamiento de la derecha ecuatoriana. ¿Por qué no empiezas haciéndonos un resumen que creo que puede ser un excelente punto de partida? Ya, bueno.
Recordemos que en 1979 se inició la fase actual de los gobiernos constitucionales, la más larga en nuestra historia. No ha habido una fase igual, porque tomando en cuenta, por ejemplo, la fase del 48 al 60, donde se suceden 3 presidentes, de todas maneras, desde los 60 otra vez comienza una irregularidad en la sucesión de gobiernos. Y en los 70 tenemos dictaduras militares. Desde el 79 hasta hoy se ha respetado la democracia formal, la democracia constitucional, y hemos tenido entonces una sucesión de gobiernos dentro de los marcos constitucionales que ha aceptado el Ecuador como base de su democracia representativa. Entonces decía, en 1979 se inicia esta fase, y recordemos que para iniciar esta fase, entre otras cosas, se aprobó una ley de partidos políticos, la primera en el Ecuador, y la constitución de un Consejo Nacional Electoral que era el que guiaría los procesos electorales en adelante. Se llamaba a la época Tribunal Supremo Electoral en realidad. Entonces, estos dos eran elementos modernos para la democracia. El uno, Tribunal Supremo Electoral, controlar los procesos, organizarlos con los ciudadanos, con los ciudadanos del Ecuador, porque la Constitución de 1979, incluso por primera vez en la historia nacional, también otorgó el voto a los analfabetos, aunque era un voto facultativo. No se cumplió en el año 79, se cumplió en la siguiente votación, porque en el 79 se iniciaba el proceso de votación. Pero junto a ello estaba, digo, la ley de partidos. Esta ley fue muy importante. Hoy se está reclamando por qué existen tantos partidos, por qué no hacemos una reducción de ellos. Bueno, si en 1978, 79, con la ley de partidos ya se intentó el asunto y marchó en general bien, porque los partidos debían tener una organización nacional. Esto significaba que al menos en 10 provincias tengan directiva, tengan una constitución, una estabilidad, Para tengan evitar un los mínimo, regionalistas, ¿no? tengan además un mínimo de afiliados. Era, me parece que el 1% del padrón electoral, esta parte no recuerdo bien, pero me parece que es del 1%. Entonces tenían que tener ese mínimo de afiliados, inscribir una declaración de principios, es decir, una filosofía, y un programa de acción de partido, no de gobierno, un programa de acción de partido, que incluía naturalmente, si es que llegamos al gobierno, haremos estas cosas, pero un programa de partido tiene una visión más amplia que un gobierno, tiene una proyección sobre lo que se desea para la sociedad ecuatoriana en general. Entonces, de este modo, se inscribieron 17 partidos. Pese a todas estas restricciones, se inscribieron 17 partidos. Y como era la primera vez que se registraban los partidos políticos en el Ecuador, cumpliendo los requisitos previos al menos de estar organizados en 10 provincias y tener también al mismo tiempo un mínimo de afiliados, entonces Después tenían que la ley tener al también menos contempló, 5% de la votación, ¿verdad? la ley Porque si no, tenía, tenía registro. contempló, exacto, la ley contemplaba que si en 2 elecciones sucesivas tenían estos partidos menos del 5%, desaparecían. Es decir, había unas normas importantes, me parece a mí, si es que vemos desde la actualidad, y este conglomerado de partidos y movimientos que sobrepasan los 200 en el Ecuador, porque después los principios de la ley de partidos fueron progresivamente cortándose, recortándose, quitándose, hasta Recordemos llegar que al caos este que hoy esquema tenemos. lo desarrolló a la luz del modelo alemán Osvaldo Sí, Hurtado, que presidió la sí, comisión encargada por la presidió la dictadura comisión para de, redactar la ley de exactamente, partidos y sí, que fue tremendamente atacado por la derecha, que le decían que Hurtado era el político sandía, verde por fuera y rojo por dentro, que era un comunista, como era que decían, comunista comunitario. comunista camuflado, Pero también te comunista acuerdas que era la camuflado, discusión con, así creo es, que con Dotti, entre Dotti y Febres Cordero, entre Dotti y Nebot, creo que era comunista comunitario. sí, Y entonces resulta ser que el propio Hurtado, porque también había sanciones si es que el partido no cumplía con su declaración de principios y su declaración y su programa de gobierno. La democracia cristiana, si se lo mide conforme al programa de gobierno de 1979,
se ve una traición, pero brutal, de 180 grados, ¿no? Sí, así es. Y además luego varios partidos también, eso es interesante. Sigamos un poco con la línea de los partidos y me meto en lo que tú has puesto. Entonces los partidos se inscribieron, 17, etcétera, y tenían que en las siguientes elecciones al menos conseguir el 5%. En la siguiente elección, 1900, estamos hablando de 1979, en la elección de 1984, algunos partidos no alcanzaron el 5%, tenían que desaparecer. Ahí es cuando movieron para que la Corte Constitucional de la época dictara una resolución por la cual se decía que se estaba incumpliendo la Constitución cuando se coartaba a los partidos la posibilidad de seguir viviendo, organizarse y ser una fuerza que actúe en la vida nacional. Bueno, partidos que habían recibido menos del 5% eh, tenían que desaparecer. Pues. Entre esos partidos hubo partidos de izquierda que desaparecían. Bueno, es que así sucedía, pues, o sea, si no iban a alcanzar un mínimo para la democracia representativa, eh, era necesario que se reconstituyan, se formen de otra manera, se unan, qué sé yo. Pero, bueno, así ocurrió. Entonces, las derechas ecuatorianas de la época, que primero negaron todo el proceso de retorno al orden constitucional, particularmente León Febres Cordero, que se convirtió en un caudillo importante de esa derecha de la época. Entonces, bueno, estas se opusieron a este proceso. De todas maneras, como había que inscribirse, adscribieron algunos partidos, y entre otros, León Febres Cordero, quien era un industrial, un dirigente gremial de la Cámara de Industrias de Guayaquil, decidió afiliarse no al Partido Liberal, como había dicho. Hay una famosa entrevista de la revista Nueva, bueno, ya no es famosa, ya porque ya nadie se acuerda de estas cosas, o no lo ha revisado, Ni pero quienes famosa ni vivimos nueva. en esa época sí, bueno, nos queda el asunto. La revista Nueva le entrevistó a Febres Cordero, y Febres Cordero le pregunta y le dicen, ¿y si usted se afiliaría a un partido político, a cuál se afiliaría? Y él dice, por supuesto, al Partido Liberal, porque ningún otro partido puede representar mi ideología liberal. Bueno, se afilió al movimiento todavía social cristiano, que se Recordemos transforma para como sobre todo para partido para ser, las para ser nuevas generaciones que el Partido Social Cristiano registrado. era un partido básicamente serrano, ¿no? El movimiento social cristiano al que se afilia Febres Cordero era todavía, digo esto, movimiento creado por Camilo Ponce, un neoconservador en el año 1951. Y fue a la época el poncismo, el movimiento de renovación del viejo partido conservador que seguía anclado a las antiguas visiones casi garcianas sobre la sociedad cuando ya existía de por medio incluso hasta la Revolución Liberal. Entonces, el poncismo encarnó un conservadurismo modernizante y al menos sostuvo la candidatura y la presidencia de Camilo Ponce Enríquez. Y cuando Febres Cordero se afilia al movimiento social cristiano, entonces lo transforman para inscribirse en Partido Social Cristiano. Y se inscribe también una élite guayaquileña que le seguía a Febres Cordero. Así es el origen del Partido Social Cristiano. Había sido el movimiento social cristiano un movimiento de la sierra, de Pichincha, de Quito particularmente, y de la aristocracia conservadora típica de Quito. Con el paso del tiempo, y ya que Febres Cordero se ha inscrito en este partido con una élite guayaquileña, el partido se transformó en un partido costeño, de Guayaquil, y ya no de la aristocracia guayaquileña, sino de la burguesía guayaquileña, de los industriales, de los comerciantes, de los banqueros de Guayaquil. Ese era el sentido que tuvo el Partido Social Cristiano. Perdón. Y entonces este partido se convierte en el mayor partido de la derecha ecuatoriana en la naciente democracia del país. Y perdura hasta nuestros días. No hay cómo negarle que ha mantenido cierta estructura nacional. En las elecciones de febrero de este año se ha resquebrajado esa estructura nacional. Déjame recordar que dirigente del FADI, Efraín Álvarez Fiallos, hizo una vez un discurso que me pareció muy, además con mucha chispa,
como le caracterizaba a él, en el que hablaba de que era el Frankenstein, el Partido Social Cristiano era el Frankenstein, porque en paralelo al Partido Social Cristiano se constituyó un frente, el Frente de Reconstrucción Nacional, que recogía a los pedazos de todos los viejos partidos oligárquicos en cada provincia, y en paralelo a eso había un frente de independientes, que también, o sea, era básicamente el velasquismo en cada provincia, que ubicaba toda la red de cacicazgos, la red de clientelar con el que se había movido el viejo Ecuador, el Ecuador antes del petróleo. Y lo decía muy bien Álvarez Fiallos, decía, son pedazos de muerto, pedazos de cadáveres que se los cocía y que se le insuflaba energía a través de los apoyos financieros que tenía Febres Cordero, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Y el Frente de Reconstrucción Nacional, estas palabras pomposas, Frente de Reconstrucción Nacional, se formó para derrotar en el año 1984 al candidato Rodrigo Borja Ceballos, que quedó finalista para la segunda vuelta con León Febres Cordero. Y en 1984, la primera vuelta gana Rodrigo Borja, de tal manera que se tenía esperanza en que podría haber existido una cierta continuidad con el gobierno de Hurtado y de Jaime Roldós, pero Rodrigo Borja pierde en la segunda vuelta. Y entonces llega Febres Cordero al poder, 1984-88, y desde entonces él es el gran líder de la derecha ecuatoriana, indiscutiblemente. Antes, cuando estábamos en pleno proceso de retorno a la orden constitucional, Febres Cordero había encabezado la oposición radical tanto a Jaime Roldós como sobre todo al comunista, así le trataba a Osvaldo Hurtado, y le trataba además de otra cosa, sociólogo vago, porque Hurtado había sido profesor en la Católica muchos años, y lo que él hacía es escribir libros, ciertamente, y tiene dos trabajos muy interesantes del poder político en el Ecuador, es un trabajo muy sólido, muy serio, y otros como la Organización Popular son menores, o Dos Mundos Superpuestos son menores. El que era válido de Hurtado era El Poder Político en el Ecuador, publicado en 1977, mucho antes del proceso de retorno, cuando él todavía ni soñaba en ser candidato. Entonces, la candidatura de Hurtado se fraguó entre el 78 y el 79, y junto a Jaime Roldós, porque Hurtado, como él mismo cuenta, no aceptó ser vicepresidente de quien querían que sea candidato presidencial, que era Assad Bucaram, al que la dictadura lo persiguió a tal punto para que no sea candidato a nada. Esa fue ya la dictadura que no quería el triunfo de Assad Bucaram. Bueno, en todo caso, Febres Cordero es el gran transformador de la derecha ecuatoriana en esos momentos de inicio del proceso constitucionalista del Ecuador y esta etapa de gobiernos democráticos que dura hasta nuestros días. ¿Qué otros partidos de la derecha había con el paso del tiempo? El Partido Liberal desapareció pronto porque ya no se ajustaba a esta época. El Partido Conservador desapareció pronto porque ya no había alguien que pueda responder por ese partido una vez que ya entramos en la década de los 80. Así es que el Partido Social Cristiano es el único que quedó como fuerza realmente duradera de la derecha económica y política del Ecuador, porque hay que tomar en cuenta esta situación. No solamente era un partido de la derecha política, sino que se constituyó en el partido de la derecha económica del Ecuador, los grandes empresarios, los grandes dirigentes de cámaras de la producción y sobre todo la oligarquía guayaquileña, porque siempre tenía más afinidad con Guayaquil y su raíz estaba en Guayaquil. Esto significaba un retroceso respecto a décadas anteriores, inclusive en la época más oligárquica, pre-petróleo, digamos, en las que la representación corporativa se quedaba a nivel de los gremios y tenían una intermediación a través de una capa política, ¿no? De unos funcionarios políticos que eran los que ejercían no solamente la representación, sino la disputa en el plano de la autonomía relativa de la política, ¿no? Esto significó una relativa desnudez de la expresión de estos sectores a través del Partido Social Cristiano, porque el Partido Social Cristiano termina absorbiendo a todo el Frente de Reconstrucción Nacional. Así es. Y entonces las disputas entre los gremios, las disputas que se dan a nivel de los negocios cotidianos,
terminan resolviéndose como una bronca al interior del Partido Social Cristiano y con el arbitraje, la mediación del propio Febres Cordero. Y ustedes saben que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, pues, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que marca muy claramente la transformación de la política y yo diría la derrota de ese proceso de modernización de la política que estaba en la concepción del retorno constitucional, tanto en la Constitución del 78 como en la ley de partido que mencionaste. La modernización, en efecto, venía con la ley de partidos, la nueva constitución del año 79, todo esto, una estructura de partidos que parecían ya definidos hacia el futuro, de los cuales progresivamente se decantarían a otros, pero una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad ecuatoriana. Lo cierto es que el Partido Social Cristiano se convirtió, dejó de ser, pues, el movimiento antiguo, serrano, fundamentado en la doctrina social católica, dejó de ser eso. Pedro Escudero no creo que iba ni a misa, no sé. Para Eso sí ser un partido no puedo asegurarlo, neoliberalismo. pero no era Camilo Ponce, pues Camilo Ponce, un hombre confesional, un hombre de iglesia. Los socialcristianos seguramente serán gente de iglesia, pero no llevan los conceptos de la doctrina social católica, evidentemente, porque si los llevaran, están en contradicción con su propia clase, pues. Si la doctrina social católica, que nace con León XIII y luego progresa con distintos papas hasta la época que estamos hablando, lo que primero hizo es condenar el capitalismo. Sí, condenó el comunismo también, sí, cierto es, pero El condenar al capitalismo es el capitalismo y pecado estructural. reivindicar, exactamente, y reivindicar a la clase trabajadora y a los trabajadores y a la población pobre. Eso nunca hicieron pues, estos sectores de la derecha económica y política del Ecuador. Entonces, ni siquiera conocían la doctrina social católica. Yo dudo mucho que algunos de esos dirigentes, y Félix Cordero no creo que haya leído las encíclicas papales a las que podemos hacer referencia, de León XIII, de Pío XII, de Juan XXIII, imposible, no creo. Y mucha gente de esta que está en la empresa, más allá de los libros de cuentas que tienen, no creo que hayan leído nada, sinceramente, porque no tienen conceptos como para entender la sociedad. Se ve hasta nuestros días, eso es evidente, se ve hasta nuestros días. La gente de empresa no tiene, excepcionalmente, algunos tendrán cierta formación académica un poco más adelantada Y en da el la área de las ciencias impresión de sociales y en la que filosofía. Nebot y Febres Cordero han tenido un recorrido bastante mayor que el de Guillermo Lazo, ¿no? Y Luque y Danilo Carrera y todo el entorno que ahora está apareciendo en las noticias. Era un empresario exitoso, sin duda alguna, un sagaz, y claro que un empresario que movilizó al Ecuador, movilizó, porque él desde el poder, Félix Cordero, 84, 88 en el poder, eh, no se quejó, pues, disculpe un momento, solamente quería ver esto, no se quejó como lo hizo Moreno, como lo hace Lazo, del gobierno anterior, pues. Nos han dejado esto, nos han dejado esto otro, y ahora qué hago, y me siento ahí a llorar. Él sí dijo, nos han dejado sin nada, se han ido como las ratas comiéndose todo, así decía Félix Cordero, bueno. Pero no se quedó ahí, pues. El hombre puso empeño y esto lo Era transformo yo. refiriéndose a Esa Hurtado y a actitud. Trujillo, ¿no? Que decía, como Claro, las claro, ratas se han claro. comido todo. ¿No? Exacto. Entonces, Félix Cordero toma el impulso y dice, no, esta herencia, yo no voy a lloriquear por esto, pues ahora van a ver cómo es un gobierno de empresarios y un gobierno mío, como este, como el mío, con autoridad, imponiéndome, aquí no hay oposición, los funcionarios se sujetan, ese es el criterio que tenía Félix Cordero, Inclusive y así rodeó la actuó, Corte y así Suprema de actuó. Justicia con tanquetas, con tanques de guerra. Se impuso a todas las funciones del Estado, se impuso. Cuando no le gustó una corte, rodeó la corte con tanquetas para impedir que se posesionen los nombrados por el Congreso. Y no les dejó posesionar. Copó las instituciones, el Tribunal Electoral, la Contraloría, Fiscalía, la Corte y sus jueces principales. ¿Por qué? Porque siempre le interesaba controlar el poder, centralizar el poder. A la capa económica que le acompañaba, siempre tenía muy claro que hay que copar el Estado en general para desde allí poder desarrollar su proyecto de
construcción, porque eso es lo que hace Félix Cordero, construir un modelo empresarial de gobierno, de Estado, bajo un modelo empresarial. Yo suelo distinguir entre modelo empresarial y modelo neoliberal, porque el neoliberalismo nos llega ciertamente por esos días, se lo toman las oligarquías ecuatorianas y la burguesía ecuatoriana, y claro, le hacen un tamiz y un repujado, Y una con lo negociación, cual ¿no? Porque desnaturalizaron al neoliberalismo. los ganadores y los perdedores de las reformas neoliberales pasaban por el filtro y el dedo de Férez Cordero personalmente. Él decidía Personalmente. quién Así tenía, es, en qué época tenía los ajustes y a quién no le tocaba. Obviamente el perdedor de siempre era la población, pero a nivel de los grupos de poder, ¿no es cierto?, de las distintas fracciones de la burguesía, era Febres Cordero en persona el que a dedo decidía la política económica neoliberal, con qué intensidad y con qué dirección se así es, desplegaba su poder destructivo, ¿no? así es, así es. Algo así como yo soy el Estado, l'état c'est moi, de Luis XIV, algo parecido aquí, todo ordeno, todo se sigue al pie de la letra y esto es un gobierno de nosotros, de nuestras fuerzas y naturalmente un gobierno de empresarios. Entonces el neoliberalismo que rápidamente lo captaron, no fue pues el neoliberalismo teórico que nosotros en la academia conocemos, estudiando la escuela austríaca, siguiendo a los grandes pensadores de los propios Estados Unidos o de Europa, ¿no? A Hayek, a Fukuyama. No, 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 no es eso. El neoliberalismo ecuatoriano se transformó en tres consignas. Ese es el neoliberalismo ecuatoriano. No al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado. Eso es todo. Eso es todo. Alrededor de eso gira todo. Y claro, y cuarto, ¿cierto? Privatizaciones. Privatizaciones de todo, que nos entreguen todo, porque el Estado Que ya no puede habían competir empezado con la con empresa Hurtado, privada. ¿no? Con Hurtado, el propio almirante Sorrosa, que aparece en el libro de Quienes mataron a Roldós, él recibió la productora estatal él se quedó con la productora estatal de fertilizantes, Fertiza. Fertiza. Bueno, así era el comienzo. Entonces estábamos en en este partido, en este líder, en este gobierno, que centraliza más bien al Estado, que obran desde allí, el Estado es una especie de distribuidor de recursos al sector privado, de acciones. Recuerden que para ser efectivo, ya que el gobierno no podía esperar a que el Congreso le apruebe las leyes, y si demoran y todo lo demás, bueno, crearon las unidades ejecutoras. Félix Cordero creó las unidades ejecutoras para obras, listo, y por aquí va. Por fuera de la Constitución, por fuera de la Por institucionalidad del fuera de, Estado, está buscando resquicios constitucionales y legales por ahí, y ya. que después reprodujo el mismo modelo en el municipio de Guayaquil con las fundaciones, ¿no? Exacto, exacto, cuando él ya pasa a ser alcalde de Guayaquil. Entonces, lo que quiero rescatar con lo que estamos conversando contigo es que este hombre, Febres Cordero, líder de la derecha económica y política del Ecuador, al imponerse en el Estado, al tomar el Estado como instrumento de distribución de recursos y de acciones en beneficio de la empresa privada, no se quejó de gobiernos anteriores. Me ha dejado la dictadura, me ha dejado Hurtado, me ha dejado Roldós. Y entonces eso, comparando con la actualidad, es increíble cómo Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que no han podido ejecutar una labor parecida. Peor Guillermo Lasso, que viene además de la costa, de Guayaquil, de la oligarquía bancaria propiamente, en esos términos de la sociología histórica. Entonces, se quejan de que no recibieron un Ecuador puesta a la mesita para que simplemente pongan los platos y desayunar. Bueno, a diferencia de Febres Cordero, que dijo que había recibido, que no tenía ni la mesa, Febres Cordero puso la mesa, los platos, y claro, aquí nosotros somos los que desayunamos, para poner la metáfora. Estos Ahora, otros dos solamente gobernantes por últimos ponerte nuestros no han puesto ni la mesa ni los platos todavía. solo para ponerte un punto de consideración, esa sociología política de la oligarquía bancaria, yo pensaría que el centro de gravedad del Partido Social Cristiano, de Febres Cordero particularmente, era la agroexportación más que la banca como tal. Sí, Y más así bien es. el gobierno entra a hacerse de propiedad personal, patrimonial,
de ciertos segmentos de la banca, empezando por el Filambanco, a raíz de la muerte de Naim Isaías, ¿no? Entonces, en el marco de toda la Sí, represión al movimiento social, a los movimientos Alfaro sociales y la y Alfaro represión Vive. a la guerrilla del Alfaro Vive, Alfaro, ¿cómo es? Febres Cordero va armando, ¿no es cierto?, su penetración en la banca. Ahí cayó el banco de uno de sus aliados, que era Carlos Julio Arosemena, el banco de descuentos, y entonces él Sí, va creando una condición en el que penetra la banca y negocia, ¿no? En su gobierno se beneficia a la banca a través justamente de la securitización de la deuda que había iniciado Hurtado, pero él empieza desde el área productiva, ¿no? La agroexportación y el negocio inmobiliario, sobre todo en Guayaquil, ¿no? sí, lo cual hace una diferencia, es importante lo que tú dices, porque, claro, a la época, más bien es, para ponernos en términos sociológicos otra vez, más bien, con Félix Cordero hay una centralización alrededor de la burguesía productiva, agroexportación, construcción, industria, que no es lo mismo que está ocurriendo ahora. Es la burguesía rentista, la burguesía especuladora, la burguesía financiera. Y por ello, basta ver Y la con un centro industria, de gravedad que está fuera del país, que eso me parece muy claro, importante. El Febres además, Cordero, el centro de gravedad, tenía negocios afuera, tenía inclusive propiedades en Centroamérica, en El Salvador, en plenos escuadrones de la muerte, en plena represión brutal al movimiento popular en Centroamérica. Los Febres Cordero tenían propiedades en Centroamérica, pero su centro de gravedad estaba en el país, a diferencia de lo que pasa ahorita, en el que el centro de gravedad está en las guaridas fiscales, ¿no? está fuera del país, pues así es. Entonces, ahí también hay otra diferencia con lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Un enfoque de burguesía, yo no diría modernizadora en la época de Félix Cordero, pero la típica oligarquía burguesa del país, pero productiva. Hoy es en cambio la oligarquía financiera, rentista. Entonces Era el hay una Frente de visión distinta. Reconstrucción Oligárquica, ¿no es cierto?, que se hacía de la nación, no era el Frente de Reconstrucción Sí, Nacional, pero lo hacía en un periodo que me parece que es importante y que yo sí creo que fue una sorpresa, sobre todo para las clases, las élites dominantes y para las propias Fuerzas Armadas del momento de la transición, que no se esperaban que este nuevo esquema institucional que estaba diseñado para continuar con la industrialización por sustitución de importaciones, termina siendo el instrumento en el que tiene que administrarse la crisis provocada por la crisis, por la trampa de la deuda externa y el ajuste neoliberal, ¿no? sí. Así es, porque el desarrollismo de los años 60 y 70 todavía perduró al menos hasta la primera fase del gobierno de Hurtado, porque en Hurtado también hay dos momentos, 81, 82, 83, 83, 84, son los dos momentos. Entonces, la primera parte todavía hay un rasgo desarrollista, en la segunda parte ya hay el camino hacia lo que llamamos en el Ecuador el neoliberalismo. Y con Flores Cordero ya hay liberalismo químicamente puro, o para ser más exactos y precisos en la terminología que yo me he manejado, el modelo empresarial en camino, porque Flores Cordero inaugura ese modelo. ¿A qué se refiere esto del modelo empresarial? El Estado está guiado por la idea de que la empresa privada tiene que ser el eje de la economía. Y la empresa privada a lo ecuatoriano, no a lo internacional, sino esta que ya tenemos, porque el Ecuador no va a dejar de ser un país agrario, un país de bancos, de comercios, de lo que tenemos. Una burguesía industrial tipo Europa o tipo los Estados Unidos dice, no, pues esto tenemos que superarlo y tenemos que convertirlo en un país tecnológico, industrial. No, 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 no. Para esta burguesía de los años 80, siempre la idea es tal como existimos en la actualidad, no para que se modifique la relación económica que tienen nuestras burguesías, nuestra clase, y para que más bien eso se desarrolle y se potencie. Qué difícil ¿Por qué que es no esto, completas que se capte. este momento caracterizando con medidas concretas en el plano laboral, en el plano tributario, en el plano Claro, exterior, de deuda claro, externa? ¿Cuáles fueron los logros del gobierno de Febres Cordero para la oligarquía? pero de esto hay estudios, se ha hecho estudios muy claros. ¿Cuáles son las principales cosas que hacen cuando llegan al gobierno este tipo de derechas, este tipo de burguesías? En el caso ecuatoriano, el Partido Social Cristiano está encalzado hasta hoy, no a los impuestos. Y claro, con esa idea, no impuestos, se han opuesto a todo tipo de impuesto que venga a redistribuir la riqueza. Todo tipo de impuesto que vaya a afectar a la empresa privada.
todo tipo de impuesto que implique frenar las capacidades del capital para crecer y desarrollarse. Entonces ellos más bien van por el IVA, van por siempre ampliarlo o subir a este impuesto indirecto, pero no Los piensan indirectos jamás siempre en un son impuesto a la regresivos, ¿no? renta En general. alto, un impuesto a la renta alto, progresivo para las capas ricas. No entra en el juego de sus intereses. Como había que solucionar el tema de los empresarios privados, León Febres Cordero lo que hace es resucretizar la deuda que ya había hecho Hurtado. Esa es otra de las medidas que toma. ¿Sí? Nuestros empresarios no les vamos a seguir perjudicando con darles 5 años de gracia. Aumentó a 7 y les bajó la tasa de interés del pago de los créditos. Es decir, es una resucretización más gravosa todavía de la que había hecho Hurtado en 1983. El fomento de las privatizaciones, en eso no tiene, por ejemplo, el gobierno de Félix Cordero no tiene, dijéramos, fuerza, porque todavía la idea está entre que surge y entre que se desarrolla. Vendrá con los años, y en los 90 se ve muy claro, un sucesor de Félix Cordero como es Sixto Durán Ballén, o como es Gustavo Noboa. Ellos sí, pues se interesan ya abiertamente por las privatizaciones. En Febres Cordero todavía el Estado está manejando, por ejemplo, en buena parte la riqueza petrolera. Y de hecho hay que tomar en cuenta que con Febres Cordero hay 6 meses de falta de exportaciones petroleras por el terremoto de la Amazonía, que cortó esta posibilidad. Entonces, el Estado no tenía que buscar otro tipo de recursos, entonces ahí se ajustan intereses, la captación de los ahorros del público, con incluso para evitar la inflación, el aumento del encaje, todo este tipo de políticas más bien monetario-fiscales para manejarse en el Estado. El aliento a la empresa privada siempre significó aliento a las exportaciones, como tú decías, aliento a la construcción, aliento al sector agroexportador, finalmente algo de los bancos cuando, como tú mismo lo habías relatado, esto de Filanbanco y todo esto entra en juego. Pero no son tan abiertas las políticas neoliberales, en tanto el gobierno tiene una seria limitación. La visión oligárquica incluso hace que el gobierno de Febres Cordero pierda bastante del apoyo serrano porque él se enfocó en mucho en el apoyo de la costa. Y ahí es cuando se produce una división entre sierra y costa, entre las mismas burguesías, porque con Febres Cordero hay mucho más aliento a la burguesía costeña que a la burguesía serrana. Entonces ahí es el impasse en la segunda fase de su gobierno. Y claro, lo que resaltó en mi artículo es que más allá de estas cuestiones económicas, lo que sucedió es que el empeño por llevar adelante a rajatabla un modelo empresarial implicó captar las funciones del Estado, dominar sobre ellas, imponerse sobre ellas y un resquebrajamiento de la democracia, a tal punto que en el año 1987 se produce el levantamiento de Frank Vargas Pasos, 86-87, levantamiento de Frank Vargas Pasos, que casi desestabiliza al gobierno. Se produce al mismo tiempo un proceso de enjuiciamiento al presidente que no prosperó, pero sí se acordó en la asamblea un pedido de renuncia a Febres Cordero, que naturalmente no renunció. Y la desestabilización de la democracia ocurre por este tipo de violaciones constitucionales, haber clausurado medios de comunicación, reprimido a todo movimiento que sea contrario, incluso con el pretexto de combatir al movimiento Alfaro Vive Carajo. Entonces, pues todo ello configuró un cuadro de desestabilización constitucional en el sentido de que no se siguieron las normas, los procedimientos que contiene la Constitución, y de quiebre de la democracia en el sentido de que no se respetaban las libertades, los derechos ciudadanos. Al FUT, por ejemplo, Fernando Escudero nunca lo recibió, nunca, al Frente Unitario de Trabajadores, que en cambio con Hurtado y con Roldós habían tenido ya significativa presencia, a pesar de las huelgas nacionales que el FUT le hizo a Hurtado. También hizo lo mismo con Fernando Escudero, pero este siempre les mantuvo a rajatabla aparte. Entonces, esta fue la situación de este gobierno, pero que quedó en la imagen de las derechas económicas y políticas como el gran héroe. Este inició un camino para nosotros, él y el Partido Social Cristiano son los que nos representan
y por tanto de ahí en adelante el Partido Social Cristiano ha representado a estas fuerzas Y al hasta final el del quiebre gobierno que de se Febres produce en la Cordero, actualidad. y al final del gobierno de Febres Cordero ya es dueño de bancos, está con los Guerrero en el banco La Previsora, no que era el banco La Previsora, y también el Partido Demócrata Cristiano sufre un proceso interno de transformación, también fruto de, o más bien dicho, de alguna manera concatenado a la transformación de los bancos, que en todo caso empiezan a cambiar, es decir, el Banco El Pichincha cambia de dueño, el Banco Popular cambia de dueño, y eso hace que todos los partidos, digamos, que fueron financiados por estos sectores, también cambien de ideario cada vez más sintonizado con el neoliberalismo, ¿no? Hablábamos de los 17 partidos, finalmente ya dije liberal, conservador, desaparecieron, quedó el Partido Social Cristiano, y prácticamente el único en la derecha nacional. Los otros partidos eran el CFP, que a raíz del gobierno de Jaime Roldós se dividirá y se creará primero Pueblo, Cambio y Democracia, y después con Abdalá Bucaram, el PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano. Ese es un partido populista de lo que podríamos llamar la burguesía lumpen, porque así resultaba. Entonces, y ahí pues el enfrentamiento entre el PRE y el Partido Social Cristiano, habrían que entenderlo como el enfrentamiento entre la burguesía de cuello blanco y la burguesía lumpen que estaba representando ese partido. Utilizo el término burguesía lumpen en el sentido que lo utilizó en algún momento el propio André Gunder Frank cuando hablaba de lumpen burguesía y subdesarrollo y lumpen burguesía. Bueno, en esos términos estoy entendiendo el asunto y no como se puede creer que uno trata de insultarles. No, no, no. Son términos sociológicos que tienen una larga trayectoria en la vida nacional y en la vida de América Latina. Entonces, bueno, otros partidos, no olvidemos Izquierda Democrática y Democracia Popular. La Izquierda Democrática, fundada en 1970, postulaba el socialismo democrático. Era un partido socialdemócrata. Llegó a la presidencia con Rodrigo Borja. La Democracia Cristiana fue fundada en 1964 con estudiantes, sindicalistas y algunos líderes del viejo Partido Conservador, pero postulaba el socialismo comunitario. Por eso es que las derechas atacaron Y tanto la a la Juventud izquierda Social Cristiana, democrática, ¿no? Hurtado venía de la sí, Juventud sí, Social Cristiana. sí, sí, sí. Entonces, por eso las derechas atacaban a la izquierda democrática y a la democracia cristiana como partidos comunistas. Bueno, es que las derechas nunca han entendido lo que es el comunismo. No podemos pedir peras al olmo para que un poco salgan de ese encasillamiento, perdón, en el que habían estado teóricamente. Bien, estos eran los partidos centristas, por llamarlos así, pese a que tenían una orientación social más amplia. Basta con que sea socialdemócrata, ya tenía una visión distinta del capitalismo, pues, o sea, por lo menos que el capitalismo tenga una atención a la sociedad, no solamente a los empresarios. Y la democracia cristiana era parecida. Casi siendo reduccionista, diríamos, la izquierda democrática y la democracia cristiana tenían el mismo programa económico y social. ¿Qué les diferenciaba? Que la una era laica, que era democrática, y el otro eran cristianos, los demócratas cristianos. No podría decir así, simplificando el esquema de los dos partidos. Pero otros partidos del asquismo ya no existen, desaparecieron todos esos partidos, se irán formando con el tiempo y hasta el CFP será subsumido en el PRE. Entonces el PRE será la segunda fuerza contradictoria en Guayaquil frente al Partido Social Cristiano. Y quienes vivimos esa época, y uno puede leer en muchos trabajos sobre este asunto, el PRE también finalmente es derrotado por el Partido Social Cristiano en la misma Guayaquil y en el orden nacional, ¿no? Cuando llega a la presidencia Abdalá Bucaram en 1996, Sí. dura 6 meses en la presidencia porque cae por la fabulosa corrupción que habrá durante ese gobierno. Es una corrupción histórica que no se ha repetido en la historia, en la historia de la democracia ecuatoriana. Y ahí se unieron todos los partidos del centro, la derecha, la izquierda, para derrumbar a ese gobierno. Bueno, ya nos alejamos del tema Eso sí central. vale la pena subrayar que el Frente de Reconstrucción Nacional se divide y la disidencia que se articula en torno a la candidatura y luego presidencia de Sixto Durán Ballén
prefiguraría justamente una división entre lo que sería esta oligarquía más basada en la producción y otra oligarquía más basada en los bancos, sobre todo en el Banco de Guayaquil, de Claro. protagonismo directo ahorita, ¿no? El Banco de Guayaquil, el hermano de Sixto Durán, la familia de Sixto Durán, estuvo muy presente en la fundación del Banco de Guayaquil, pero también a lo largo de toda la dictadura militar, tanto de la época de Rodríguez Lara como del Triunvirato, fue el puente, ¿no? El puente del aparato de las Fuerzas Armadas con el sector empresarial, sobre todo porque tenía un eje Quito-Guayaquil, el Banco de Guayaquil. Y además de lo que tú dices, si hacemos un repaso de los presidentes que ha tenido el Ecuador, comenzamos con Jaime Roldós, 79-81, venía del CFP, pero era más socialdemócrata en términos prácticos. Osvaldo Hurtado, 81-84, ya lo hemos caracterizado, demócrata cristiano, con visión social todavía, y con el paso de los años girará hasta académicamente, ¿no? Porque si es que uno tiene trayectoria, yo que tú, yo, los académicos que hemos seguido sus libros, bueno, hay una diferencia sustancial entre el poder político en el Ecuador y ese otro libro que publicó hace poco, El Ecuador en el siglo XXI. Es una diferencia, pero abismal. Pese a que tienen su rigurosidad los dos, no hay duda. Pero en todo caso, ya, No, pero Osvaldo Hurtado, hasta en eso giró. hay una degradación, ¿no? Es decir, este del el siglo XXI es un folleto, es un panfleto, diría yo, en términos de propaganda, ¿no? En el En poder todo caso, él político hay mismo giró, ¿no? Él mismo y argumentar, su ¿no? partido giraron, pues, ya en los años 90, y lo explicaron diciendo que el mundo ha cambiado. Claro, el mundo cambió por la globalización, por el derrumbe de la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Entonces asumieron enseguida que, bueno, como el mundo cambió, tenemos que volvernos neoliberales, todos. Bueno, hoy el mundo cambió, ¿por qué no se vuelve otra vez socialista? Habría que decir, ya un mundo que está caminando hacia un socialismo, no quiero decir socialismo marxista, está caminando a lo que idealmente llamamos socialismo, para ponerlo en esos términos. ¿Por qué no otra vez Ahora, recordar ese mira, sentido? y esta disidencia, en esta bifurcación entre lo que sería el partido de Febres Cordero y lo que estaría representado por Sixto Durán, la bronca era fuerte, no solamente por el tema de que también los socialcristianos presentaron candidaturas, sino por el hecho de que Febres Cordero se opuso ferozmente a Dajic y lo termina tumbando, ¿no? Por un tema que a la final quedó demostrada su culpabilidad hasta que fue indultado por Rafael Correa. Él tuvo que estar en el exilio. Cuéntanos un poquito de qué se trataba esa bronca. Vamos, ¿Por qué? vamos por allí. Pero siendo que Dajic Estábamos, fue funcionario de Febres Cordero, ¿no? estábamos siguiendo los presidentes, entonces ahí nos enfocamos en lo que tú estás también argumentando por este lado. Viene entonces luego Febres Cordero, 84-88. ¿Qué le sucede? Rodrigo Borja, 88-92. Ya sabemos, socialdemocracia, izquierda democrática, todo esto. Y le sucede Sixto Durán Ballén, desde el 92 al 96, que es el periodo, dijéramos, de recuperación del modelo empresarial que inauguró Febres Cordero. Sixto Durán Ballén venía del movimiento social cristiano, del poncismo, de ahí venía. Y como quería ser candidato, ya lo fue en el 79 y fue derrotado por Jaime Roldós. Y la dictadura quería que sea Sixto Durán Ballén e hizo todo lo posible a través del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de la Mano Negra, así se llamaba, que presidía el doctor Arízaga, hicieron todo lo posible para evitar que la candidatura de Jaime Roldós de Hurtado cuaje y para evitar que suban al poder. Incluso le solicitaron a Sixto Durán Ballén que no participe en la segunda vuelta con el propósito de crear un vacío y que no suba al poder Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Bueno, todo eso se venció. Pero Sixto Durán Ballén fue apoyado por la dictadura, fue ahí candidatizado y vence en el año 1992. Entonces, pero no por el Partido Social Cristiano, que no le auspició. Por eso es que Sixto Durán Ballén sale del partido y funda un partido temporal, pues, el PUR, Partido Unidad Republicana, recogiendo un viejo nombre que viene de la época de Antonio Flores Gijón, fines del siglo XIX, los progresistas o republicanos, porque así se llamaban. Entonces, Sixto Durán Ballén viene y digo, reconstruye el modelo empresarial y con él ya se abren puertas clarísimas a la privatización de empresas.
Y el sector que empieza a fortalecerse es el sector de la banca, sobre todo por la Ley de Instituciones Financieras del año 1994, que introdujo el concepto de banca múltiple por primera vez en nuestra historia. Banca múltiple. Yo he trabajado sobre esos temas y tengo cantidad de trabajo sobre el asunto del Banco Central, por ejemplo, Y el y de tema cómo el de las Banco Central offshore, y ¿no? los Que es tan bancos. importante ahorita. Ahí es lo que se define Exactamente, las bancas offshore exactamente. como el tema de la banca Banisi, ¿no? De Banco de Banca Guayaquil. múltiple que podían los banqueros invertir en cualquier tipo de empresa, eso era uno, es decir, volverse banqueros industriales, comerciantes, tener aseguradoras, tener otro Los tipo de medios de financiación, etcétera. comunicación, Teleamazonas, Medios de comunicación, Canal tener 10. la posibilidad de poner dinero afuera, la banca offshore, que se les llamaba algo así como lo más moderno del mundo, banca offshore, fuera del país. Y la posibilidad de hacer créditos vinculados, que eso es lo que matará el proceso de mantener bancos rigurosamente controlados. Los créditos vinculados consistía en que también podían recibir créditos los accionistas o las empresas vinculadas al banco. Bueno, pues ahí se hicieron jugosas inversiones de banqueros a sí mismos a través de otros personajes o a los compañeros, amigos, a la gallada, como puede decirse Y en eso el es lo que Ecuador. llevó a la crisis bancaria, Eso cuando había estallará literatura en la extensa crisis, sobre la experiencia de exactamente, otros países que pasó lo exactamente. mismo. Lo triste de la situación, Juanito, es que en ese entonces el límite de propiedad del banco para poder recibir los créditos vinculados era del 6% de la propiedad del banco. En este gobierno aumentaron al 25%. Claro, Y en claro, vigencia claro. nuevamente los créditos vinculados, los mismos créditos Claro. vinculados que provocaron la crisis bancaria de finales de los 90. No, sí, pues así fue. No hay como cualquier observador, cualquier investigador que se dedica a las ciencias sociales y sabe de estos temas, pues vincula rápidamente la ley bancaria de Sixto Durán Ballén al feriado bancario del 99 y a la crisis bancaria que estalla desde el 1996, el primer banco en entrar en crisis es el Banco Continental. Y después para el 99 ya tenemos 16 bancos que han entrado en crisis. Se crea la GD en el año 98, 99 para salvar a los depositantes que termina haciendo salvataje a los mismos bancos. Es increíble, esa historia es increíble en la historia nacional. Y existe una amplia bibliografía sobre el tema. Yo hice referencia en algún trabajo anterior mío a un libro que publica el Banco Central en que tiene más de 200 artículos y libros sobre la dolarización. Entre esos hay muchos que tratan sobre el feriado bancario y lo que pasó entre 1996, 99 y 2000. Entonces existe una amplia literatura que, claro, en un país que lee poco, la gente es poco informada, entonces nosotros tenemos el compromiso como profesores, como investigadores, de ayudar a la gente a que se reencuentre con estos hechos y pueda comprenderlos. Entonces, por eso estamos aquí conversando tú y yo también sobre estos hechos que para nosotros pueden ser más cercanos, pero para el público en general puede ser que no sean tan cercanos de su contenido, aunque sí en vivencias, porque la crisis de Vale recordar 1999 además que la la vivió la literatura gente terriblemente. sobre el peligro de este tipo de desregulación financiera y surgió no solamente en sectores críticos, en sectores heterodoxos, en sectores marxistas, keynesianos, estructuralistas, dentro del propio Fondo Monetario Internacional, dentro de la propia economía neoclásica, aparecieron una cantidad de artículos que decían que ese era un cóctel explosivo, que generar una desregulación financiera con las políticas neoliberales de desregulación en la balanza comercial, o sea, apertura a las importaciones y todo eso ahí, iba necesariamente terminaba en una implosión bancaria, en un feriado bancario. Es decir, esto se lo sabía, hay autores McKinnon, por ejemplo, que se puede encontrar en artículos del propio Fondo Monetario Internacional, en las revistas, en los journals académicos de la derecha y de la extrema derecha, que dicen con evidencia de otros países latinoamericanos. Para entonces habían habido 23 crisis financieras por aplicar ese tipo de políticas de la desregulación financiera y sin embargo aquí en el Ecuador se aplicó la misma receta que iba a provocar la crisis. Entonces el gran interrogante es, ¿por qué si aplicar este tipo de políticas económicas de desregulación financiera
se sabe que provocan una quiebra de los bancos en la que se llevan el santo y la limosna, vuelve a aplicarse ahorita. ¿Qué es lo que está sucediendo, Juanito? Nuestra burguesía, nuestra oligarquía no tiene criterios de soberanía, de nación, de nacionalismo, de responsabilidad social, de responsabilidad constitucional. Entonces, simplemente son los afanes del negocio. Es Bueno, y los increíble. pueblos también, ¿no? Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Pero la base de todo es que nuestro país debe entenderse así, la situación. Nuestro país tiene una burguesía, una oligarquía, que a la que les interesa ante todos los negocios, sus negocios. Y por tanto, cuando piensan en el Estado, como ha ocurrido en los últimos 5 años, 6 años, 5 años, 6 años, bueno, piensan que el Estado está para ellos, para garantizar sus negocios. Y Entonces, en el agarra lo que pueda. 99, igual que ocurrió con la sucretización o la resucretización, en el 99, el Estado, ¿cómo no va a salvar a los bancos? Pero es que eso afecta a la sociedad, se va a quitar la plata de las inversiones. No importa si Acordémonos que nosotros eso quedó hacemos la respaldado por la riqueza. constitución firmada por Osvaldo Hurtado y su secretario era Diego Ordóñez, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón servirlos a Sí, coronar. así resulta. Entonces, claro, tienen ese criterio del negocio, de la empresa, de nosotros movernos. Nuestra clase está aquí, pues nosotros somos los que damos trabajo, empleo, somos los que creamos la riqueza, ¿cómo no se nos va a ayudar? Bueno, en el concepto neoliberal tienen que morir si es que es necesario que mueran. Se acabaron sus negocios. ¿Quién tiene que asumirlos? Los empresarios más eficientes. Y si no se puede eso, entonces el Estado interviene. Los neoliberales no es que dicen no al Estado para nada, basta ver los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué quieren? Interviene el Como Estado. ahorita, como fue con Interviene el Lehman Estado. Brothers y como es Pero ahorita con claro, Silicon Valley. no es que dicen no el Estado. Intervienen. Y si nos vamos a los países nórdicos, en Finlandia, si mal no recuerdo, en Finlandia, presos los Suecia, banqueros, que es lo que en tenía que Suecia. haber ocurrido en el Ecuador. Tenía que haber ocurrido una cosa así. Bueno, en fin, esa es nuestra oligarquía. La O mente sea que que ni tiene siquiera son, ni de que el siquiera son unos Estado, neoliberales propios. exactamente, ¿no? El neoliberalismo les sirve de pretexto teórico a tal punto que de las 16 cartas o documentos que hemos firmado con el Fondo Monetario Internacional hasta el año 2003, la última es con el coronel O sea, Gutiérrez, con Gutiérrez, la última, antes de la que firma Moreno, es la última. Entonces, hasta el año 2003, incluso las cartas de intención no se cumplían. Es increíble. En estricto rigor, cuando uno examina las cartas de intención y los informes del Fondo Monetario Internacional, prácticamente se cumplieron dos de las cartas de intención que se firmaron en los sucesivos gobiernos. Los bueno, otros no. formalmente la ¿Por qué? única que se cumple es la actual, la vigente, la que acabó en diciembre, a costa Ya, de dejar sin ya, medicinas a los hospitales y y te, sin baños que sirvan a las escuelas, ¿no? y te estoy hablando hasta el 2003, para no hablar del 2007 para acá. Es decir, hasta el 2003, la última carta, se había cumplido una o dos en estricto rigor. Las otras no se cumplían. ¿Por qué esto? A mí me parece que el Fondo Monetario Internacional no evaluó bien con quién se estaba metiendo, porque entonces ahí viene el problema, pues. Una burguesía como la ecuatoriana que no tiene los conceptos claros sobre lo que es desarrollo nacional, promoción de su vida material, de su tecnología, de la industria, incluso la agroexportación, la modernización del sistema, esos conceptos no los tienen. Entonces, es simplemente crecimiento de sus negocios. En eso eso advierten como desarrollo. Bueno, pues eso no es desarrollo en ningún lugar del mundo. Eso es simplemente crecimiento empresarial y diversificación de las empresas, pero no transforman a una sociedad al punto de decir, ya estamos en un pleno desarrollismo hacia un capitalismo más eficaz. No, eso no ha ocurrido en el Ecuador. Y por consiguiente, como hemos reclamado varios de los que hacemos análisis económico, social, bueno, lo que necesitaríamos incluso en el país es una burguesía más progresista, pues un empresariado que asuma los riesgos de transformar el país y ponerlo adelante. ¿Dónde está ese sector? Si es que existe, es un sector tan minoritario que está
opacado o acallado por el gran sector hegemónico dominante, que es el sector de las cámaras, ¿no? Entonces, claro, es más difícil obrar allí cuando hay una especie de espíritu de cuerpo también en cuanto al comportamiento económico de estas sociedades. ¿Hay estudios sobre eso? Sí, claro que hay estudios sobre eso. Se ha estudiado muy bien cómo son las burguesías latinoamericanas. Y de hecho, hace tiempos hicimos con los estudiantes de la Católica, no sé si es que tú participaste también en eso, no recuerdo cuando estabas en la universidad. Hicimos un estudio, por ejemplo, de los pronunciamientos que los empresarios habían hecho entre 1979 y 2006 al respecto de los distintos gobiernos y del ámbito nacional en general. Y seguimos todos los pronunciamientos que aparecían en los periódicos para dar cuenta de cómo es lo que piensa nuestra clase empresarial. Bueno, ahí surgieron una serie de maravillas, ¿no? Privilegian siempre la propiedad privada, el que no se paguen impuestos, el que se flexibilice el trabajo, el que se defiendan las inversiones y el Estado proteja sus inversiones y garantice el estímulo de esta empresa cuando hace inversiones y corre riesgos. Entonces, es increíble ese tipo de ideología que han forjado. Pero volvamos a los partidos políticos, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿Qué hay tan partidos que lejos? han No, vale la pena reflejado mejor mencionar esta que sí hubieron situación. empresarios de otro tipo, como Luis Napoleón Dillon, que es Sí, el ideólogo de sí, todas las reformas de la Revolución Juliana, o en los años 70, UNADES. Acuérdate que hubo un grupo de empresarios progresistas en los años 70 y que fueron objeto de represión, inclusive los acusaron de ser secuestradores, ¿no? Cuando fue el caso Brice, los quisieron meter en esa colada para poder reprimirlos, ¿no? Y desde ahí no se ha tenido otra expresión, digamos, de una burguesía con un proyecto nacional en el país. claro, hoy forman un bloque compacto, muy sólido, resquebrajado por la bronca lazo social cristianismo, resquebrajado temporalmente, pero su solidez está en el bloque económico que forman. Pues difícil tener allí una ideología distinta. Y por Y eso las sí hay que coordenadas que preguntarse mencionabas hace un cuáles son los momentito modernizantes, están ¿no? vinculados al tema de la banca, ¿no? Inclusive en contra de la propia oligarquía productiva, en contra de lo que Sí, sería la sí, reproducción del capital nacional, es una exactamente. oligarquía bancaria cuyo eje no está dentro del país, a diferencia de lo que pasaba con la plutocracia del Banco Comercial y Agrícola, que era una plutocracia tremendamente concentradora, Porque era excluyente, y que el banco de priorizaba los en su bolsillo, agroexportadores priorizaba en cacauteros, su bolsillo aquí en el país. Ahora tenemos una plutocracia bancaria ¿no? que piensa en sus fideicomisos en Sí, Panamá, en Miami, en Dakota del Sur, en Delaware, ¿no? Entonces, lo que queda para el país, pues, es ya la naranja exprimida, ¿no? que es un fenómeno latinoamericano también. En Brasil, mis compañeros brasileños con los que yo tengo un contacto permanente a través del grupo de Claxo que investiga las nuevas relaciones internacionales, este grupo, bueno, ahí se ve cómo los compañeros brasileños advierten que este tipo de modelo centrado en las offshores, en los paraísos fiscales, en la movilización de las finanzas, en los bancos, en el capital especulativo y financiero, lo que ha provocado es la desindustrialización del Brasil. Es increíble. País que se creía que está adelante de todos, pues el fenómeno que ha ocurrido es una desindustrialización de Brasil. Y si es que se sigue a Joseph Stiglitz en el libro este que tiene el capitalismo progresista, por cierto, lo tengo ahí arriba en mi pequeña, ahí está, capitalismo progresista. Bueno, Joseph Stiglitz dice, si es que se examina la economía de Norteamérica, y él va haciendo todo el análisis, desde 1980, desde Reagan, exactamente pone él, desde Ronald Reagan en adelante, los Estados Unidos han sido desindustrializados en virtud de haber privilegiado este tipo de economía rentista, especulativa, este tipo de economía que no hace inversión productiva y que se reproduce a sí misma en las formas del capital financiero que son las que dominan el mundo contemporáneo. Entonces, claro, el mundo hoy está resquebrajándose, eso es otra cosa. Ese mundo está resquebrajándose. El neoliberalismo ya, para la actualidad, no va a tener asidero, pese a que siguen sus fanáticos como Milei en Argentina y entre nosotros, bueno, no hace falta nombrar a muchos de ellos, pero siguen fanatizados con la idea de que el mercado libre va a solucionar las cosas.
Pero está yo creo que fuera es de la muy historia. importante seguir este hilo conductor, ¿no es cierto?, entre lo que sería una oligarquía más centrada en el tema productivo a una más especulativa y con su centro de gravedad fuera del país. Sí, Una cuestión de exactamente. desnacionalización sistemática desde el origen y que estaba en este conflicto que aparece entre Febres Cordero y Sixto y sobre todo contra Dajic, que ahora aparece pues como el gran ideólogo de la derecha, el gran gurú de la Sí. economía, ¿no? Entonces, él sale, cuéntanos un poquito de ese incidente, por qué crees que se dio esa bronca y cuál es la continuación de ese problema, dónde están Alberto Dajic, raíces Alberto históricas de ese Dajic problema. era el vicepresidente de Sixto Durán Ballén. Y para hacer su labor, empleó fondos del Estado que provenían de lo que se llaman fondos reservados. Esa fue la razón del enjuiciamiento político, de la persecución, como a veces dicen a Alberto Dajic, y de que provocara el socialcristianismo que encabezó el enjuiciamiento a Alberto Dajic por este uso y malversación de fondos a través de los gastos reservados. Bueno, tuvo que salir del país renunciando y se fue a vivir en Costa Rica. La renuncia de Dajic es un golpe a este tipo de acciones especulativas que ya desde el Estado se venían forjando para favorecer igualmente otro tipo de ¿Y por qué se da negocios. el conflicto? Esto, el uso de ¿Por qué gastos se da reservados, aquí? esta era la idea. ¿Cuál es el pretexto y cuál es el texto, digamos? Este es el uso que hizo de fondos reservados que solamente están destinados por ley para ciertos rubros de acción del Estado, y bueno, de esos fondos se tomó para canalizar al fomento empresarial, al fomento de una serie de obras, de Y contratos también, que si mal finalmente no se recuerdo, era el descubrieron hombre del maletín en el Parlamento, ¿no? como vinculados, y sí, cierto, me haces de acuerdo ahora también, de que se acusó mucho de que con ellos se compraba a los diputados, a los Bueno, pero asambleístas, ese fue el para que pretexto. ¿Y puedan cuál fue seguir la aprovechando, bronca de fondo dentro de aprobando. la oligarquía? Bueno, a mí me parece que allí, otra vez más, hay el desgaste siempre, no tanto entre fracciones burguesas, difícil para mí hablar a veces de estas fracciones burguesas, sino de sectores que se ven menos favorecidos con la obra que está haciendo Sisto Urán Ballén, que ya comienza el privilegio a los bancos, y sectores con los que se sienten menos favorecidos por ese tipo de políticas, como son entre otros los importadores, porque también ellos son los que marcaban la idea ya desde entonces No, pero de de aquí que siempre ha se les favorecido a los desfavorece, importadores, ¿no? favorecerles a Siempre ellos, por la liberalización de las importaciones, por la bajada de aranceles, por favorecer todo lo que signifique un tema de desnacionalización de la economía ecuatoriana. pero al mismo tiempo, sí, pero al mismo tiempo, por eso te digo, el Ecuador es tan complejo y contradictorio en estas cosas, ¿no? Porque al mismo tiempo el gobierno central, Sixto Durán Ballén, está favoreciendo el crecimiento de la banca y de ese tipo de banca múltiple y de ese tipo de banquero que ahora pasa a ser la nueva élite ya que posee distintos tipos de inversiones, como recordábamos, medios de comunicación, empresas de turismo, empresas de seguros, en fin, y con Alberto una Cota cosa tenía escrito adicional. un libro con una compañera, María, se me va el apellido, sobre la crisis financiera oculta que se dio en la época de Sixto Durán con las financiadoras. Habían las financieras y las financiadoras, y todas quebraron y hubo toda una serie de negociados, toda una corrupción que involucraba a los grandes empresarios, a los grandes bancos y a los partidos políticos, que quedó oculta a la mayoría de la población. Es decir, que ya la apertura financiera, la desregulación financiera ya había menoscabado la estabilidad financiera del país, aunque la gente no se dio cuenta. Sí, Después viene y se iba forjando a sí mismo por debajo de la mesa, digamos, una cuestión subterránea, que los medios de comunicación no decían, que la academia no decía, que las autoridades no decían, que desembocó en la gran crisis bancaria del 99. En ese sí, proceso se evidencia que el Partido Social Cristiano también había sido capturado por los bancos y Félix Cordero no tuvo ningún empacho en inclusive provocar una guerra civil con el tema de la marcha de los crespones negros. Acuérdate que pedían que se ponga visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil. Cuéntanos de esto. bueno, el partido, Félix Cordero, después de ser presidente, pasó a ser alcalde de Guayaquil desde el año 1992. Y su sucesor, Jaime Nebot,
que es desde, ¿qué año es Después exactamente, de la marcha de los Nebot? Tespones Negros. Porque en la marcha de Sí, los voy a Tespones eso. Negros están Febres Cordero con Fernando Aspiazu del Banco del Sí, sí, Progreso, con sí, los voy a eso, guerreros pero de me estaba acordando la alcaldía de Nebot, que es el sucesor de, perdón, de Febres Cordero, y Guayaquil se convirtió algo así como el proyecto de ciudad-estado de la alta burguesía, de la alta oligarquía guayaquileña. Ese es inclusive con un el préstamo proyecto. de la CAF tuvieron el estudio del Singapur guayaquileño, sin darse cuenta de que en Singapur la propiedad de la tierra es estatal, la propiedad de la mayoría de las empresas es con intervención estatal bajo un direccionismo, un dirigismo muy planificado, muy estricto, que es lo que ha permitido que Singapur se convierta en una ciudad-estado próspera, ¿no? Sí, y frente a lo que me estabas preguntando y lo que estábamos argumentando, la marcha de los crespones negros, ¿por qué se produce? Porque los banqueros guayaquileños, ante el inminente cierre del Banco del Progreso, salieron en defensa de este banco, porque acusaron al gobierno de Yamil Maguad de haber favorecido a los bancos de la sierra y particularmente al Banco del Pichincha. Entonces ahí se ve que hay una pugna entre bancos serranos, Banco del Pichincha, y bancos costeños, Banco del Progreso, al que no se le quiso ayudar más porque se le venía ayudando ya de una manera increíble. Bueno, pero el Esto Banco lo del detalla, Progreso, Filan Banco, Banco de la Previsora, eran los principales bancos de Guayaquil, pero con la excepción, y ahí está el origen, ¿no es cierto?, de este personaje, con la excepción del Banco de Guayaquil, que traiciona a los otros bancos de Guayaquil para aliarse con el Pichincha y el Produbanco en la resolución de la crisis. Guillermo Lazo ya era funcionario de Maguad. sí, era el superministro de Economía. Entonces, él conocía lo que estaba pasando en todos estos juegos. Seguramente no lo ha confesado, ha negado muchas cosas, pero claro, no hay una confesión explícita. Pero ¿cómo es posible que el superministro de Economía no haya conocido? Es lo que todo investigador se pregunta. Y claro, tiene que concluir que era evidente que de alguna manera se conocían estas cosas. ¿Cómo lo va a conocer siendo el superministro de Economía? Entonces, en este gobierno de Maguad, lo que se acusaba a Maguad es de que favorecía a los bancos serranos en contra de los bancos costeños. Y la marcha de los crespones negros es para que se ayude al banco, al banco, perdón, del Progreso a que no cierre. Y que tenían que darle plata. Y ya le habían dado dinero para salvarle. Y era inevitable. Y con el paso de los días, de los meses, se descubrió también pues que el señor Fernando Aspiazu había aportado a la campaña de Jaime de Maguad $3 millones, algo así. Y entonces eso también sirvió para el El enjuiciamiento, para banco, que el vaya Filan Banco preso. también, ¿no? De los señores Isaías que acaban de Sí, recibir el vuelto. sí, sí. Bueno, esa es una historia que merece unos 3 capítulos más de que estemos conversando, solo el feriado bancario, porque ese es el mayor atraco en la historia del Ecuador. Desde ya te comprometo, Juanito. Unos 3 capítulos va a ser. Sí, lo hacemos, lo hacemos. Porque hagamos una relación histórica, un poco haciendo el paréntesis. El único robo que existe en el Ecuador con notario público es el que hizo Ignacio de 20 Milla. Cuando, ya vísperas de caer, año 1883, mandó a sus emisarios a que el Banco del Ecuador mismo, me parece que era, o el Banco de Descuento, uno de los dos, si es que me equivoco, me disculparán porque estoy sacando alguna información todavía de mi chip personal antes de comprobarlo directamente. Entonces, este presidente, este dictador, Ignacio Bentemilla, pide que el Banco, o del Ecuador, de Descuento parece que era, que le entregue, creo que son 25.000 pesos, una cosa. Entonces, como llegan armados los emisarios de 20 millas, fusil en mano, el gerente no les podía decir que no. Entonces lo que dice es, bueno, les voy a dar, pero tienen que firmar este documento. O sea, un notario suscribe el documento, se le entrega tantos miles de pesos y por ello ha quedado ese documento, que con ese dinero 20 millas salieron del país. Entonces, como se dice entre los historiadores, es el único robo público, gubernamental de un caudillo con documento notarizado. Bueno, ese se queda corto frente a lo que fue
lo que fueron los salvatajes bancarios y el feriado bancario. Como este escándalo y gran hecho de corrupción privada nacional no hay en la historia ecuatoriana. Es que sobre eso hay que hablar mucho. E incluso se puede hacer una gran mesa de investigadores que han tratado el tema. Tú conoces bien, ha tratado en parte Marco Naranjo. ¿Qué dice él? Marco, nuestro buen amigo, dice que él es el único que sostuvo, por ejemplo, que ya para el año 2000 tenía que dolarizarse el país. Y dice que yo luchaba yo en el Banco Central porque tenemos que dolarizarnos. Yo he sostenido que ni el Banco Central sabía que se iba a dolarizar, y peor el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional se sorprende cuando el Ecuador se dolariza. No, ahí sí Que podemos, lo eso lo acepta es otra en los cosa. capítulos. Es clarísimo, es clarísimo. Te digo porque a mí inclusive me multaron en el Banco Central porque, con cualquier pretexto, ¿no? Porque yo venía sosteniendo que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y todo el paquete de medidas que se hizo en el 93-94 iba a conducir a una crisis bancaria como ya se sabía. Es decir, no porque yo me inventaba, sino que está la evidencia de lo que había pasado en el propio Chile. Recuerda que la Ley General de Claro, Instituciones del Sistema Financiero fue copiada de la primera versión que se hizo con Pinochet de desregulación financiera en Chile. Y eso llevó a una primera crisis que provocó que el propio Pinochet haga una reforma. Pero acá se copió no la ley reformada, claro, sino la la disposición original. original que se sabía que iba a provocar una crisis bancaria por precisamente lo que conversábamos hace un momentito, el tema de las guaridas fiscales, como Banisi, y el tema de los créditos vinculados. Cuestiones ambas que han retornado como parte de la legislación de Moreno y de Lazo. Así que Así se es. sabía perfectamente que eso venía. Por eso es que, fíjate, son los mismos personajes, ¿no? Simón Cueva, Augusto de la Torre, el propio Marco Naranjo, estuvieron en todo el proceso, primero de la convertibilidad y luego de la dolarización, ¿no? Bueno, como decíamos, de este tema hay para hablar. Hay Es un Lo que me parece cuento que es de nunca acabar. esencial ahorita en esta conversación de las derechas, ¿no es cierto? La formación de las derechas y que me parece que es relevante para lo que está pasando ahorita, es el hecho de que Lazo, el ahijado del gran padrino, ya para entonces, recuerden que Danilo Carrera fue presidente de la Junta Monetaria y gerente del Banco Central durante la dictadura militar. Sixto Durán Sí, Ballén, también del Banco de Guayaquil, fue alcalde en funciones prorrogadas durante toda la dictadura militar y luego el primer candidato de esta derecha reconstituida. Luego presidente de la República. Entonces hay una continuidad, ¿no es cierto? Pero un personaje como Lazo corresponde a una fracción del Banco de Guayaquil que termina haciéndose dueño del Banco de Guayaquil, precisamente traicionando a Sixto Durán Ballén. O sea, la familia Durán Ballén es desplazada, como la familia Acosta Velasco es desplazada del Banco del Pichincha, la familia Durán Ballén es desplazada del Banco de Guayaquil, la familia de los Vallejos son desplazados del Banco Popular en esta transformación neoliberal al interior de la estructura de propiedad de los sí. bancos. Entonces, me parece que es muy importante ubicar por qué Lazo aparece en el gobierno de Maguad y muy protagonista, aunque detrás de bambalinas, en la resolución de la crisis bancaria. Bueno, ahí también hay una cantidad de trabajos que se han hecho para explicar la crisis bancaria, los salvatajes bancarios, el juego entre bancos, porque ahí hay una serie de pugnas entre los propios bancos, banqueros, reconstitución, recapitalizaciones, renovación de accionistas, todo ello. Fruto, en términos generales, para no entrar a detalles, fruto de toda esa posibilidad de hacer negocios, transferencias, créditos vinculados, empresas vinculadas, eh, compra-venta de acciones. Y entonces, claro, es una época también de reconfiguración de los titulares de este tipo de empresas, de las empresas bancarias, sobre todo. No conozco bien, para serte sincero, no conozco bien el papel específico que haya tenido Guillermo Lazo en ello, más allá de lo que está publicado en cuanto a su intervención como superministro de Economía. Los entretelones que haya tenido se me escapan y no he visto que se escriba algo al respecto, excepto por dos autores. El uno es Torres y el otro es
este periodista Juan Centurión de Guayaquil, que escriben dos libros muy valientes, en el que ahí sí, con nombres y apellidos, van citando las personas que se involucraron. Bueno, y Así el que otro habría es que, Raúl Vallejo, ¿no? El que fue ministro de Educación, también tiene un escrito muy importante del tema de los banksters. pero estos dos, bueno, Torres no recuerdo el nombre por el momento, pero de Juan Centurión sí, Luis y Torres. los he citado en algún trabajo, en algún artículo mío anterior. Ellos dan cuenta de cómo fue este feriado. Y también está en YouTube, el propio Juan Centurión, alguien ha puesto un YouTube de la entrevista que le hacen a él y entonces pormenoriza en estos hechos. Pero ya esto se debe, si quieres una respuesta histórica general, a esta movilización y nuevo movilización de capitales y nuevo alcance que adquiere la oligarquía bancaria del Ecuador a partir de todos estos movimientos, desde la ley de instituciones financieras, los salvatajes bancarios, el feriado bancario, la dolarización, las posibilidades de tener dinero en el extranjero y toda esta movilidad en medio de una globalización financiera del mundo, constituyen ya algo así como podríamos llamar un poder nuevo en la vida empresarial y social del Ecuador, que explicaría el por qué entonces en la actualidad tenemos esta hegemonía de un sector bancario y financiero en la conducción económica del Ecuador, en la conducción de un proyecto económico del Ecuador, porque esto rebasa más allá del gobierno de Guillermo Lazo. A mí me parece que ahí hay un proyecto de hegemonía de aquí a 30 años, 50 años, sobre la base y eje de que sea el sector financiero quien conduzca a la burguesía nacional en la recreación y el despegue, dijéramos, más modernizador del modelo Pero Juan, económico esto empresarial. significaría que este sector, que básicamente está vinculado al grupo del presidente banquero Lazo, el Banco de Guayaquil y tal vez la Cámara de Comercio con toda la cuestión del extremismo neoliberal de la Fundación Ecuador Libre, significaría que ellos están pensando en sostenibilidad. ¿Cómo puede hablarse de sostenibilidad cuando el tema de la situación bancaria, ¿no es cierto?, está atravesada por la misma estructura de incentivos que provocó la crisis bancaria de 1999? ¿Cómo puede hablarse de sostenibilidad? ¿Cómo puede hablarse del 2050 o de los próximos 50 años si uno de los personeros más destacados por su trayectoria, tanto en las cámaras como en el Partido Social Cristiano y luego en el propio partido Creo, como es el señor César Ron, planteaba que al país no le queda otra alternativa que la desdolarización? Cuando se está planteando un tema cada vez más, o más dicho, se está desvelando un tema cada vez más descarado de vinculación de estos altos funcionarios de la banca con el crimen organizado transnacional. Entonces, ¿realmente están pensando en el largo plazo o lo que decías hace un momentito? Los empresarios solo piensan en su bolsillo, les importa un Bueno, carajo el país. pero no son dos niveles excluyentes, ¿no? Pensando en su bolsillo, pensando en su negocio, en la actualidad, son inmediatistas, sus negocios tienen que rendir mañana, no pasado mañana, pero al mismo tiempo tienen una perspectiva de largo plazo histórico en el sentido de que este modelo, este que nos beneficia, este que permite hacer buenos negocios, no puede cambiar en el largo plazo. De ahí el terror, porque es un verdadero terror, a que regrese el progresismo y el correísmo, el correísmo más que el progresismo, un verdadero terror, porque ya Bueno, entonces, experimentaron. ¿cómo nos ilumina este recuento histórico que tan acertadamente has planteado? ¿Cómo nos ilumina la actual estructuración de las derechas y su dinámica? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo tanto a nivel, no, más allá del electoral, ¿no? A nivel de la configuración de las clases dominantes en el país Sí, y del proceso vamos a eso. histórico que está viviendo? Vamos a eso. Entonces, usted decía, primero esto de que hay un proyecto de largo plazo en el sentido de que el modelo que ya conquistan, este sentido de que el país funcione a favor de los negocios, que permita que rápidamente se produzcan ganancias de utilidad, se reparta la riqueza en este grupo de burguesía nacional. Bueno, no excluye, digo, que también piensen que ese modelo no tiene que cambiar en el tiempo. Entonces, por eso te decía el terror al correísmo, porque se les cortó e hizo otro tipo de modelo. Entonces, terror, y todos los mitos que hay, ¿no? Que están
millones, que era la corrupción más pura. Entonces, podemos examinar eso en otro momento, pero se crearon una serie de mitos alrededor de esto. Pero no solamente por el correísmo, es que cualquier gobierno progresista nada más, y peor si es que es de izquierda más radical, imposible que llegue al Ecuador. Entonces, harán todo lo posible para evitar que venga un gobierno de una tendencia distinta a la tendencia empresarial. En ese marco, ¿cómo entiendes la bronca entre Partido Social Cristiano y gobierno? Sí, prácticamente son dos tipos de burguesías, de sectores económicos, dos tipos de empresarios, que tienen el mismo fin, el modelo empresarial, que tienen el mismo cuidado, que no vuelvan los progresistas, que no vuelvan correístas, que peor vengan izquierdas, que no seamos ni como Venezuela, peor Cuba, pero que no seamos como Colombia tampoco, que no seamos como Brasil de Lula, peor como la Argentina de Alberto Fernández. No, no, son los malos ejemplos. ¿Cuál es su ejemplo? Su ejemplo es simplemente que dejen en paz vivir nuestro dominio económico, que este tiene que preservarse en el largo plazo. Entonces, ¿cuál está la bronca? ¿En dónde está la bronca entre estas dos fuerzas, Partido Social Cristiano y gobierno? A mí me parece que en parte está en la persona misma, está en la persona misma, en la figura del presidente. Es decir, un presidente que no ha logrado expresar al conjunto de las fuerzas económicas del país, al conjunto de la clase dominante del país, sino que ha expresado a un sector de esa clase dominante, el sector más vinculado exactamente al capital financiero, al capital rentista. Mientras los otros también incluye pues a los sectores productivos como son los industriales, los constructores. Y entonces es otro tipo de burguesía, la agroexportación. ¿Y por qué a ellos no también atenderles? Y súmate los pequeños y medianos propietarios productores que han sido desatendidos y que, claro, tienen serios motivos para rechazar a un gobierno que no les atiende en sus necesidades, como si está privilegiando a este sector del capital rentista y financiero. Me parece que ahí está la explicación a través de la figura personal. Sí, es frente al presidente. Por eso el Partido Social no tiene ningún empacho en que el juicio político pueda desencadenar la salida del presidente, porque no garantiza para ellos esta estructuración histórica de una clase que preserva el modelo empresarial. Y de otra, me parece que es una contradicción temporal, para ponerlo en términos más populares, una cuestión de negocios también, o sea, privilegiar a un sector, no favorecer tanto a otro, o no hacer mayores políticas para que otros sectores se beneficien, les divide como clase, como clase. Entonces hay un sector mejor aprovechado que los otros sectores de nuestra burguesía. Entonces el rompimiento es temporal, pero se unirán, esto sí te puedo ratificar y estaremos de acuerdo contigo, se unirán el momento en que aparezca alguien que pueda cuestionar el modelo empresarial estrictamente, no los partidos, no las figuras, el modelo empresarial. Si es que alguien viene y dice, nosotros vamos a revisar todas las privatizaciones, vamos a liquidar los beneficios que han proporcionado la ley sobre Banco Central, la ley de instituciones financieras, vamos a revisar la ley de la, de, de del fomento a salvataje, producción. ¿cómo se llama esta? De seguridad de la dolarización. Vamos a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a pedir cuenta a todos los que han usado fondos públicos para hacer sus negocios. Vamos a revisar las concesiones de los hospitales, de eléctricas. Bueno, ese rato harán la revolución ellos. Las derechas harán la revolución para impedir que venga un gobierno de esa naturaleza. Y entonces eso es lo preocupante en el país, porque se está volviendo un país en el cual la tensión social se convierte cada vez más en una tensión de clase. Y por ello, sectores indígenas, trabajadores, sectores medios, que cuestionan a este tipo de poder y lo cuestionan con seriedad y lo cuestionan con ánimo de que las cosas finalmente cambien porque no pueden seguir así. Entonces, este sector se ha creado también la ideología de que es el sector de los vándalos, de los terroristas, de los violentos, y De los con toda esa narcotraficantes. ideología que crea la derecha,
convence a muchos sectores de la sociedad. Entonces creen que de ahí viene la violencia pura, porque no se logra entender estos juegos de poder que solamente te dan luces, una perspectiva de comprensión de cómo juega el capital y cómo juegan las clases sociales. Esto no es un problema simplemente de individualidad y del partido tal y de lo que dijo la diputada o lo que dijo este otro y el abogado tal. No. Es un problema de clase finalmente. Si algo, incluso es que vamos a las teorías, si algo la teoría sociológica, la teoría politológica y la teoría histórica ha enseñado a los académicos, a los profesores, es que más allá de los conflictos individuales, hay un conflicto entre clases sociales, un conflicto de sectores sociales que pugnan. Y eso es lo que hay que esclarecerlo. Eso es lo que hay que verlo. Eso es lo que hay que seguir. ¿No? Creo que estamos con ello, sintonizando. Ya te mando. Me decías, Si me oyes, estoy con problemas en la conexión. Sí, bueno, mira, son reflexiones muy, muy enriquecedoras y yo creo que es necesario que tengamos estas incursiones en nuestra historia, sobre todo respecto a lo de la crisis bancaria. Como tú dices, yo te comprometo desde ya a ti y a otros compañeros que creo que vale la pena invitarlos. Y creo que son elementos fundamentales para entender la actual coyuntura. No sé si tienes unas palabras finales para cerrar el programa. Diríamos que en el Ecuador tenemos que hacer un esfuerzo los que venimos del sector académico, tenemos que renovar un esfuerzo de compromiso social. Y no es fácil, porque los grandes medios ya nos han cerrado las puertas. Pero sí a través de los medios que no están dentro de este gran compromiso de los gigantes medios, de los medios hegemónicos con el poder. Crear por aquí, crear en nuestras cátedras, crear en nuestros razonamientos, crear en nuestro acercamiento con la población, ir generando una conciencia de visualizar las cosas más allá de la simple coyuntura del enfrentamiento de una persona con otra, de un partido con otro, porque como estábamos analizando hace un minuto atrás, en la teoría histórica, en la teoría sociológica, politológica, en la misma economía, bueno, se entiende bien que si es que no ubicamos los macroprocesos, no entendemos la configuración de las clases sociales, de sus conflictos, de sus interioridades, entonces no llegamos a captar el momento de la época en que estamos momento viviendo en nuestra América Latina y en el Ecuador. Y creo que ese esfuerzo al que tú invitas semanalmente a muchas personas es significativo y vale incluso reproducirlo. Siempre que veo tus entrevistas, siempre que veo que los compañeros de la Universidad Central, de la Católica, de otras universidades, pueden dar este tipo de opiniones globales sobre el país, la economía, su desarrollo, procuro igual reproducirlos, enviar a otras gentes, enviar a los compañeros del extranjero, para que entonces se pueda tener una mejor visión de lo que ocurre. Que si no te preguntan simplemente ¿por qué Lazo se pelea con todo el mundo? No es un problema personal, no es un problema de personas. Ahí hay un problema de proyecto político y económico que no sintoniza con lo que otros sectores quieren y se ha impuesto porque el gobierno permite, o cualquier otro, permite pues hacer una imposición de proyecto económico, político, social e histórico en un momento determinado. Pero bueno, el Ecuador cambiará. A profundizar en el conocimiento de nuestro país, no quedarnos en la superficie. Muchas gracias, Juanito, y hasta la próxima. Muchas gracias también. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria
investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.